Hola, mi nombre es Ana Isabel Chamorro Chamorro y el tema que le tocó exponer a mi equipo es la excitabilidad neuronal. Antes de esto debemos saber que nuestras neuronas son células especiales del sistema nervioso que se encargan de recibir la información, la cual es procesada en nuestro cerebro, interpretándola y convirtiéndola en instrucciones que pueden ser transmitidas al resto de nuestro cuerpo. Para poder transmitir esta información, nuestras neuronas la reciben a través de neurotransmisores y la convierten en una señal electroquímica que se propaga por el resto de nuestra neurona. En la estructura de nuestra neurona tenemos un cuerpo celular, o también conocido como soma. Este contiene un núcleo rodeado por un citoplasma. Dentro de él encontramos a los cuerpos de Nissl, a las neurofibrillas y a los microtúbulos. Las neurofibrillas son aquellas que dan forma y soporte a las células, y los microtúbulos son aquellos que participan en el movimiento de materiales entre el cuerpo celular y el axón. Posteriormente tenemos a nuestras dendritas, que son habitualmente cortas y presentan múltiples ramificaciones. Estas dendritas contienen sitios receptores para la fijación de mensajeros químicos provenientes de otras células, y su citoplasma contiene cuerpos de Nissl. Después tenemos al axón, que propaga impulsos nerviosos hacia otra neurona, una fibra muscular o una célula glandular. Y por último tenemos nuestro terminal del axón, nuestra mielina, y dentro de ella tenemos a la célula de Schwann. Las neuronas, como las células musculares, tienen excitabilidad eléctrica, es decir, la capacidad para responder a un estímulo y convertirlo en un potencial de acción. Un estímulo es cualquier cambio en el medio que sea lo suficientemente importante para iniciar un potencial de acción, y un potencial de acción es una señal eléctrica que se propaga a lo largo de la superficie de la membrana citoplasmática en una neurona. Se inicia y se desplaza por el movimiento de iones, como el sodio y el potasio, entre el líquido intersticial y el interior de la neurona a través de canales iónicos en la membrana citoplasmática. Una vez que ha comenzado un impulso nervioso, se desplaza rápidamente y con una intensidad constante. Algunas neuronas propagan los impulsos nerviosos a corta distancia del sistema nervioso central. Otras se encuentran en las células más largas del cuerpo. Por ejemplo, las neuronas motoras, que nos permiten mover los dedos de los pies, que se extienden desde la región lumbar de la médula espinal hasta los músculos de los pies. En cuanto a clasificación estructural de las neuronas, tenemos a las neuronas multipolares, que tienen varias dendritas y un axón. La mayoría de las neuronas situadas en el encéfalo y en la médula espinal son de este tipo. También tenemos a las neuronas bipolares, que tienen una dendrita principal y un axón. Por ejemplo, estas se encuentran en la retina del ojo, el oído interno y el área olfatoria del encéfalo. Y por último, tenemos a las neuronas unipolares, que tienen dendritas y un axón que se fusiona para formar una prolongación continua que emerge del cuerpo celular. Durante el desarrollo, la dendrita y el axón se fusionan en una prolongación única. El impulso nervioso se da cuando una neurona necesita comunicarse con otra neurona o con un órgano efector. Esto se va a dar a través del potencial de acción y va a generar un cambio en la polarización de la membrana de la neurona, y esto va a ser a través de un axón. Bueno, pues aquí tenemos la bicapa lipídica, que es parte de la membrana de la neurona. Se observan una serie de canales que le dan permeabilidad a la membrana. La diferencia electroquímica entre el citoplasma de la neurona y el medio extracelular genera lo que se conoce como diferencia de potencial. Esto quiere decir que el lado interno de la membrana es más negativo con respecto al lado externo, y hay una diferencia de menos 70 milivoltios. Esto se debe a la simetría y distribución de bioelementos y biomoléculas entre el citoplasma y el medio extracelular. En el medio extracelular vamos a encontrar 10 veces más sodio, al igual que cloro, y en el medio intracelular vamos a encontrar 30 veces más potasio, así como también aniones orgánicos como proteínas y ADN, que hacen que el citoplasma tenga carga negativa. Cuando llega un estímulo al soma de la neurona, mandará información hacia el conducto axónico. Esto puede permitir que se abran los canales de sodio, y entonces el sodio comenzará a ingresar a favor de su gradiente de concentración al citoplasma. Esto va a provocar que la membrana comience a despolarizarse, pero se disminuirá su diferencial de potencial, ya que comenzarán a ingresar cargas negativas, que en este caso es el sodio. Ahora, en lugar de ser menos 70 milivoltios, pasará a ser mayor
y será de menos 55 milivoltios. Va a ser necesario que el impulso tenga la fuerza precisa para superar el umbral de menos 55 milivolts, para que pueda abrir todos los canales de sodio, y esto podrá propagar el impulso nervioso. En caso de que no supere el eje umbral, la neurona volverá a cero y por lo tanto no pasará nada. Al abrir los canales de sodio y superar el umbral de menos 55 milivolts, subirá y continuará despolarizándose hasta aproximadamente más 40 milivolts, por lo que cambiará el potencial de membrana y ahora será positivo del lado del citoplasma y negativo en el lado extracelular. Cuando llegue a más 40 milivolts, se cerrarán los canales de sodio dependientes de voltaje y se abrirán los canales dependientes de voltaje de potasio. Con esto empezarán a salir los cationes de potasio sacando cargas positivas, que es lo que conocemos como repolarizar la membrana de la neurona, y se comenzará a cambiar nuevamente la diferencia de potencial, volviéndose positivo el lado extracelular y negativo el lado citoplasmático. La hiperpolarización es cuando al salir tantos potasios por los canales de voltaje que están abiertos y al mismo tiempo se están perdiendo potasio por los canales de potasio dependientes de voltaje, no se llegará al potencial de reposo, sino que se va a superar hasta llegar a menos 90 milivolts. Ocurre hasta cuando se cierran los canales dependientes de voltaje para potasio y la bomba sodio-potasio restablece el potencial en reposo en menos 70 milivolts. El periodo refractario es cuando los canales de sodio se inactivan y al estar estos cerrados no son sensibles al voltaje. Esto genera que por más impulsos que se provoquen no se producirá la despolarización, así que no habrá transmisión de impulsos nerviosos en un corto periodo de tiempo. Durante la repolarización, después de estos canales se activan y la neurona estará disponible para recibir nuevos impulsos nerviosos. Esto en las neuronas amielínicas ocurre en cada punto del axón, pero en las neuronas con vainas de mielina, secretadas por oligodendrocitos en el sistema nervioso central o en las células de Schwann, en el sistema nervioso periférico, lo que ocurre es que todos los canales mencionados están localizados en los nódulos de Ramier, que son interrupciones regulares en la vaina de mielina, que recubre la acción que previene la despolarización. Y esto hace que no tenga que ir de punto en punto por el axón, sino que va produciendo saltos entre los nódulos de Ramier amielínicos y de esta forma aumenta la velocidad del impulso nervioso. En conclusión, sabemos que la excitabilidad de un tejido se define como la capacidad que tiene para responder a un estímulo o bien para generar sus propios impulsos. El tejido excitable es por excelencia la neurona. Esta depende de la distribución de cargas de un lado a otro de la misma, representados principalmente por los canales de iones de sodio y de potasio, los cuales están presentes tanto en células excitables como no excitables. Estos juegan un papel clave en procesos tales como la respuesta inmune, la diferenciación celular, la diferenciación de neurotransmisores, la secreción de insulina, la frecuencia cardíaca, entre otros. La excitación neuronal se produce mediante un flujo de partículas cargadas a través de la membrana, que se originan en el cuerpo de una neurona. Son unas ondas eléctricas que se desplazan por el axón y llegan al extremo de este, que mediante la sinapsis se transmiten a otra neurona o bien a un órgano efector como lo es una glándula. Tanto la localización dendrítica de esta corriente de potasio activada por el calcio como su papel regulador en el control y la propagación de señales eléctricas convierten a la excitabilidad neuronal en un mecanismo subcelular de gran importancia, tanto en la conducción de la actividad sináptica como en el control de la propagación de potenciales de acción, procesos celulares fundamentales para la memorización, el aprendizaje y la adaptación. Esto ha sido todo por el video, muchas gracias.